sientan a un gobierno amigo, un gobierno de empresa privada, y no me da ningún rubor decirlo. Mi gobierno apoya a la empresa privada, a nadie más. Estos señores van a entender el peso de lo que significa la ley. Que lo tenga bien claro Saúl Méndez y toda su garulilla. Pero vamos a ejercer nuestro poder para llevarlos a su mínima expresión. Lawfare. ¿Qué es el lawfare? Un término que ha cobrado relevancia en el ámbito político y judicial, pero que aún es poco conocido en Panamá. Una escuadra de aproximadamente 30 policías irrumpe en el inmueble sin orden de allanamiento. Hoy exploraremos este fenómeno que se traduce como guerra jurídica. El lawfare se refiere a la judicialización de la política. Es un mecanismo que busca abrumar a líderes de izquierda y figuras políticas con un sinfín de causas judiciales, penales, administrativas y civiles. El objetivo es claro: quebrar a estos dirigentes económica, moral y políticamente. El lawfare es el uso de la ley como un arma. Es el modo en que se utiliza el aparato judicial y el aparato mediático para perseguir al otro político calificado como enemigo político, como un otro que hay que destruir. Según la experta argentina Silvina Romano, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el lawfare tiene un propósito devastador: eliminar al adversario político a través de la vía judicial, arruinar su imagen y asfixiarlo económicamente. La programación regular, hay información de último minuto desde la sede del Suntrax, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, en Avenida Perú, y es que en este momento se lleva a cabo un allanamiento por parte de unidades de la Dirección de Investigación Judicial desde el distrito de San Miguelito, porque a esta hora la Dirección de Investigación Judicial ejecuta algunos allanamientos específicamente en la sede principal de Suntrax, luego que la Fiscalía ha ordenado la aprehensión de varios de los dirigentes de este sindicato, entre ellos Genaro López, exsecretario un allanamiento de Suntrax, que se realiza por parte del personal del Ministerio Público aquí a mis espaldas en las oficinas del Suntrax en la ciudad de David. Nos comunican de forma extraoficial, se trata de una Fiscalía de Panamá que vino directamente para realizar estas diligencias dentro de las oficinas del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y similares acá en la ciudad de David, al dirigente Jaime Caballero, que se mantiene detenido bajo ya algunos cargos imputados por el lavado de... Para llevar a cabo el lawfare se requiere la colaboración de al menos 3 actores fundamentales. Primero, el aparato judicial, que se eleva por encima de los demás poderes del Estado. Segundo, la prensa hegemónica, que manipula la opinión pública con relatos de corrupción. Y tercero, el sector público-privado estadounidense, que interviene de manera directa o indirecta. Líderes como Lula y Dilma en Brasil, Correa y Glass en Ecuador, Cristina Kirchner en Argentina y Pedro Castillo en Perú han sido víctimas de este tipo de terrorismo judicial. Opositores de Bukele en El Salvador y Manuel Zelaya en Honduras también han sufrido la consecuencia del lawfare. El gobierno de los Estados Unidos miente y hace un enorme daño a los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo cuando acusa a Cuba, sin fundamento alguno, de ser un país patrocinador de ese flagelo. Arman acusaciones falsas y ridículas para justificar agresiones contra otros países como Cuba, que acusan de terrorista, y al presidente Nicolás Maduro, que lo implican con el denominado Cartel de los Soles. Así, con mentiras justificaron la invasión a Irak y otros países. El lawfare empieza a abrir camino los medios de comunicación. Hay que impedir que llegue hasta el puesto, entonces el paso va a dar. Y lo descalifican y le meten ahí la sospecha de un delito. Entonces se hace todo el sumario, que suelen ser sumarios grandísimos, donde no se encuentra, pero
Para condenarlo basta el volumen del sumario. En 2019, el Papa Francisco advirtió sobre el lawfare, señalando que pone en serio riesgo la democracia y es utilizado para socavar procesos políticos emergentes, además de violar sistemáticamente los derechos sociales. El primer objetivo del lawfare es reinstaurar el neoliberalismo en la región, utilizando la vía jurídica para desmantelar avances sociales y políticos. Panamá enfrenta una crisis política que ha desatado este fenómeno, conocido como lawfare. Este término se refiere al uso de procesos judiciales como herramienta de persecución política. Hablemos del caso del Suntrax, el sindicato más grande e importante del país. La que establece sanciones de 6 a 2 años para que cierre calle. Bajo el gobierno autoritario de José Raúl Mulino, la persecución contra la dirigencia del Suntrax se intensifica. ¿El objetivo? Disolver este sindicato y la cooperativa de los trabajadores, utilizando procesos amañados y acelerados que buscan justificar el arresto de sus líderes. Jaime Caballero, uno de los principales dirigentes, se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de la Mega Joya. Allí comparte espacio con otros reos condenados. Y si algo me enseñó el sindicato siempre ha sido valores, principios y lucha. Nunca arrestado ni buscado por algo ilícito. Sin duda esto se deriva de una persecución política. Yo sé que tal vez aquí es una consideración que usted no va a tener porque usted está cumpliendo en estricto derecho. Pero aquí el señor presidente de la República el 14 de febrero. Por favor. Bueno, alguien del Estado nos amenazó de que iba a reducir al Suntrax. Nos cerraron las cuentas y nos han perseguido. Y este expediente que sale a partir del 17 de marzo a la fecha, solamente es eso, persecución. No hay ningún contenido fáctico y jurídico que amerite perseguir a este dirigente y mucho menos a una organización que le ha dado tanto a este país. Muchas gracias. Jaime, amigo, el pueblo está contigo. Jaime, amigo, el pueblo está contigo. Jaime, amigo, el pueblo está contigo. Quiero ver el pueblo que lucha. ¡Viva! Quiero ver el pueblo organizado. Genaro, amigo, el pueblo está contigo. Genaro, amigo, el pueblo está... Genaro López, el histórico líder del Suntrax, también enfrentó esta dura realidad a pesar de sus más de 70 años, hasta que logró un arresto domiciliario tras una apelación. Yo llegué aquí a Panamá cuando tenía 16 años y comencé a trabajar en la construcción a los 17 años. Estoy vinculado a los obreros de la construcción desde esa fecha. Mi pecado o mi delito ha sido ayudar con los trabajadores a formar una organización que se ha convertido en una de las mejores de América y con un mejor convenio colectivo que tienen los obreros de la construcción gracias a la unidad de los trabajadores. Porque no solamente defendemos los derechos de los obreros de la construcción, sino los derechos de los trabajadores a nivel nacional. Que el sindicato ha jugado un papel importante en la persecución que se da, no desde ahora, porque la Caja de Ahorros cerró las cuentas del sindicato, ¿verdad?, con el gobierno de Nito Cortizo, después cierran la cooperativa, la cuenta de la cooperativa, ahora encierran en totalidad todas las cuentas del sindicato, la ministra de Trabajo hace una resolución que manden la cuota, la cuota sindical al Ministerio de Trabajo, todo eso es ilegal. Todo eso es persecución para callar un sindicato que está enfrentando una ley que va a afectar a la futura generación. Y todos esos pelados que están en la escuela, todos sus hijos, sus nietos, van a ser afectados de esa ley. Porque se está beneficiando aquí al sector financiero y no a los asegurados. Porque se crean las cuentas individuales y se van a pensionar con pensiones de miseria. Van a tener que trabajar más de 62 años, 70, 75 años para elevar su porcentaje de pensiones. Eso es lo que quieren acallar, la voz del sindicato. Y sabemos que nos estamos enfrentando a los poderes económicos
porque son los poderes económicos los que quieren acabar con el sindicato. Los panameños no tenemos nuestra autodeterminación. Otros líderes, como Saúl Méndez y Erasmo Cerrud, han tenido que buscar refugio en el exilio, temiendo por sus vidas ante la falta de garantías en su país. No, él está en un pabellón, que el de nosotros es el que está monitoreado 24/7 precisamente por la policía. Es decir, y está totalmente separado. Si tú vas a meter a Genaro López en algún otro de los centros, implica compartiendo espacio, incluso para dormir con otros privados de libertad. Francisco Smith, secretario general de Citraibana, y su compañero Gilberto Guerra pasaron 25 días en prisión antes de que su medida cautelar fuera reemplazada por un reporte mensual. Eso es lo que está pasando ahorita en mi pueblo de Arimae. Están toda la gente del pueblo afectada. La represión también ha alcanzado a la comunidad de Arimae en Darién, donde sus dirigentes enfrentan la misma suerte. No soy ningún delincuente, solo me tienen aquí por defender mi país, mi derecho como mujer indígena, luchando por nuestros hijos, para el futuro de mañana, porque no estamos de acuerdo con la ley 462, declaramos nuestro trabajo. Las palabras del presidente Mulino y sus funcionarios son un claro indicio de la naturaleza política de estos procesos. Yo no voy a permitir que este país quede secuestrado otra vez por Suntrak. La mafia sindicalista que estamos enfrentando son eso, una mafia. El dirigente, entre comillas, de Chiriquí, encausado por lavado de dinero. Vienen otros, no se preocupen. Porque yo le voy a descubrir a este país la clase de sindicato de la construcción que tenemos. Sus declaraciones contra la dirigencia del Suntrax son constantes y reveladoras. La dirigencia del Suntrak ha usado su estructura jurídica para favorecerse a costa de los trabajadores de la construcción. Ante las repetidas derrotas en las urnas, tratando de instalar dentro del sistema democrático un régimen de gobierno comunista, usan al sindicato como eje de desestabilización social para imponer su ideología a la fuerza. Por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOP, cancela la personería jurídica de la cooperativa y le remite el expediente a la Unidad de Análisis Financiero UAF para la investigación y medidas correspondientes. Quiero dejar claro que estos hallazgos arrojados son violatorios de la Ley 23 de blanqueo de capitales. Tenemos un sindicato único de la construcción Suntrax que se ha dedicado día con día a impedir que el progreso llegue a nuestro país. Sabiendo que el Suntrax impide que la salud llegue a todos. Y todos los días escuchamos que tenemos problemas del agua, de este vital líquido, pero hoy le tengo que decir que no tenemos agua porque el Suntrax tiene la obra detenida. Hoy le tenemos que decir a todos esos jóvenes que tienen que esperar porque el Suntrax está en la calle. No tienen dinero. Cualquier dinero que estén usando es dinero sucio. Y estamos tras las pistas. Esto es mucho más allá de un intento de una huelga nacional o un paro o lo que sea. Aquí hay un propósito de desestabilizar, como se ha pasado ya en otros. Esta película la hemos visto en otros países. Esto no es nuevo. Quizá Panamá se había mantenido vacunado a lo mejor porque estaban en el goce y disfruta de la corrupción. Y estaban bien alimentados. Y entrándole los impuestos de nosotros a través de sus distintas cuotas, a través de las cuentas bancarias, que no volverán a tener mientras yo sea presidente de la República. Son pandillas establecidas allí. En esa área de Caledonia, no tengo que explicarle porque ustedes descubren lo que ahí sucede, en esa zona, que además es caldo de cultivo para llevarlos a las manifestaciones de ustedes saben quién, como si fueran obreros, y lo que son todos pocos delincuentes que se reúnen ahí a vender droga y a hacer diabluras. Acá en el sur comienzan a darse cuenta de cuán riesgoso es la infiltración del crimen organizado en nuestras democracias.
como lo acabamos de ver recientemente en Panamá, utilizando el pretexto de una ley que salvó a la Caja del Seguro Social sin un muerto, sin revueltas, y que fue esa infiltración de una izquierda no democrática la que mantuvo por 2 meses y tanto una huelga de educadores que ya se desvaneció, y se desvaneció por una decisión firme de mi gobierno de que el que va a huelga no cobra, y así la he mantenido, y una explosión en la provincia de Bocas del Toro, una provincia bananera por excelencia, que acabó con 7.000 empleos en un mes. Y estamos haciendo esfuerzos nuevamente para que regrese, porque lo único que saben ahí hacer bien es producir banano. No se dejen atropellar por todo este grupo de radicales que jamás iban a apoyar la ley, jamás hicieron una propuesta ni remotamente coherente ni organizada. Vi todas las fotos de las benditas huelgas de todos estos comunistas y son ellos con ellos. Y cuando se les acaba el billete, como se les acabó, ya no hay conspiración. Bueno, no tienen plata y no van a tener plata. Tan sencillo como eso. Y que vayan, si no les gusta Panamá, que se vayan para Venezuela, o para Cuba, o para Nicaragua, donde quieran. Seguramente sale de Bolivia, ¿qué impresión tiene de esto? Yo creo que eso no vale la pena ni comentarlo. Presidente, hay otras obras. Fugitivo internacional ahora. De que yo hago lo que digo que voy a hacer. Si hay alguna duda, y si no, pregunta lo que ando viendo. Era muy machito al frente, pero mira no por dónde anda. Y a los otros que tenían esta provincia secuestrada, miren dónde están metidos también, en la cárcel, por maleantes, no por persecución política. Ha perseguido la justicia, no mi gobierno, al que ha cometido delitos graves como los que han cometido estos dirigentes. Y falta todavía la cooperativa, que dará que hablar. Creo yo que uno de mis aportes para hoy y para el futuro, Gonzalo, es darle estabilidad a este país. Sacar a Panamá del secuestro en que estaba por parte de organizaciones sindicales. Ese creo que yo, sinceramente, es un aporte. Si estoy en 10, en 2, en menos 50 en las encuestas, me da exactamente lo mismo. Hoy comunico al país que hemos presentado una demanda donde solicitamos la disolución del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, SUNTRAX. Según el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, este fenómeno no es nuevo. La infiltración de sistemas judiciales ha sido una estrategia a largo plazo, creando lealtades y fidelidades que hoy permiten la aplicación del lawfare. A dirigentes de izquierda para quebrarlos económicamente, moralmente, políticamente y obtener por medio de esta persecución judicial lo que no obtuvieron en las urnas. Y con esto es coordinado, usted lo ha dicho, no existen casualidades. Bueno, detrás hay embajadas, vea los fiscales, los jueces vinculados a quienes están. Por ejemplo, la fiscal de Ecuador claramente vinculada a la embajada de Estados Unidos. También pues las élites nacionales articuladas en esta estrategia. No existen en esta clase de situaciones coincidencias en América Latina. Cuando empezó la represión, la dictadura en el cono sur, no era coincidencia que Uruguay, Chile, Argentina, luego Bolivia, luego Ecuador y todas las dictaduras, no son casualidades, era el Plan Cóndor como se conoció después, esfuerzos articulados para parar supuestamente el comunismo. En Panamá, un oscuro entramado de corrupción y abuso de poder se despliega afectando a miles de ciudadanos. Hoy, exploramos la alarmante situación de fiscales y jueces corruptos y un ministerio público que se ha convertido en un instrumento de persecución política a cargo de Luis Gómez Rudy, el abogado personal de Mulino en el caso de Finmecánica, y de la firma de abogados del canciller Javier Martínez Hacha, que se vio involucrada en el escándalo de blanqueo de capitales en el proceso New Business,
donde su hermano, Valentín Martínez, fue condenado solo para que con el nuevo gobierno la Corte Suprema revocara esa condena. Valentín Martínez, socio del actual Contralor Bolo Flores, no es el único familiar del canciller Martínez H. involucrado en acto de corrupción. También su esposa, Mireya París Rodríguez de Hacha, en un caso de robo de una herencia. La situación de persecución se intensificó tras la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el 2 de febrero de este año. Solo 10 días después, el 12 de febrero, un operativo desmedido se desató en el proyecto del Hospital del Niño, en la Avenida Balboa, en respuesta a las protestas de los trabajadores contra el nuevo modelo de pensiones de la Caja de Seguro Social. No se puede, así el país no va a avanzar. Estamos jodidos y nos joden más. ¿Tú crees que trabajando? Me amarraron, nos reunieron a todos en el mismo piso, a todos los que cogieron ahí. Vino otro y me metió con una soga. Cuando íbamos bajando de piso en piso, a mi compañero le metían garnatones, a una de mis compañeras le gritaron que quiere que te viole, perra. Este operativo fue orquestado de manera coordinada, involucrando a diversas fuerzas del aparato de seguridad. La represión fue brutal: disparos a quemarropa, torturas y mujeres ultrajadas sexualmente. Más de 500 trabajadores fueron detenidos y encerrados en una jaula improvisada en el cuartel de Ancón. Al día siguiente, el presidente Mulino prometió utilizar todo el poder del Estado para reducir al Suntrax a su mínima expresión. Ayer ejercimos la capacidad del Estado para reprimir a unos fascinerosos delincuentes sindicales. El Suntrax no es un sindicato, es una organización a la vieja usanza de la mafia transportista y de otras mafias en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Y van a pagar el precio de la ley. Y no voy a parar hasta que esto se corrija. Estos señores van a entender el peso de lo que significa la ley. Que lo tenga bien claro Saúl Méndez y toda su garulilla. Pero vamos a ejercer nuestro poder para llevarlos a su mínima expresión. Un claro mensaje de que la represión sería la respuesta a cualquier disidencia. Vamos a estar mañana en la marcha, tengo un poco de usted y ahí quedamos mañana para allá. Injusticia a su máximo nivel, maestro. La lucha sigue, papá. Nadie nos detiene. El cuerpo legal de Suntrax que hemos logrado. Hemos logrado lo que nos tiene aquí. Hemos logrado las medidas cautelares. ¡Viva la unidad de nuestro pueblo! ¡Viva la unidad de nuestro pueblo! En el caso de los 83 presos políticos, torturados y acusados falsamente, la Fiscalía, al verse sin argumentos, solicitó la ampliación del periodo de investigación al considerarlo causa compleja. En los últimos meses, Bocas del Toro, la comarca Nove Buglé,
Arimae y todo el país han sido testigos de una escalada de represión contra quienes se levantan en rechazo a decisiones que nos afectan a todos y todas. A medida que la resistencia crecía, el gobierno optó por la represión. No solo se atacó a los miembros del Suntrax, sino que también se persiguió a educadores, pueblos originarios, sindicatos y comunidades organizadas que se alzaron en defensa de sus derechos. Ese señor Smith, que vaya por la sombrita mejor, que él no le conviene andar gritando locuras por ahí por la calle, sobre todo por la izquierda radical y grupos de la Iglesia Católica radicales de izquierda que se han dado a la tarea. Por eso el modelo económico, y esto lo voy a decir aunque después digan que soy de izquierda, el modelo económico que tenemos no está funcionando. Y esto no lo me invento yo, ya lo ha dicho el Papa Francisco y lo dijo la Conferencia Episcopal repetidas veces. Con el apoyo de los medios de comunicación hegemónicos, se desató un linchamiento mediático. El órgano judicial, en un acto sin precedentes, transmitió en vivo las audiencias de Jaime Caballero y Genaro López, pero esto reveló la fragilidad de las acusaciones sin fundamento. La mayoría de los juristas han señalado los vacíos en las acusaciones, evidenciando un proceso basado en falsedades. El lawfare es cuando se sigue debilitando al Poder Judicial, no teniendo jueces de carrera, sino jueces temporales. Y es que un juez temporal tiene miedo de resolver, porque sabe que no lo van a nombrar para el próximo año, para el próximo periodo. Entonces, todo esto va siendo, digamos, un ataque al Poder Judicial y a veces no nos enteramos de este tipo de situaciones. Esta guerra jurídica tal vez la vamos a poder ver más representada ya en casos concretos, cuando el Poder Ejecutivo de turno viene y establece una consigna que ya no empieza en el Poder Judicial, sino empieza antes, con la Fiscalía. Y eso se llama la criminalización o de la protesta o la persecución política. Le podemos poner el nombre que queramos. ¿Y cómo nos damos cuenta que somos, digamos, perseguidos políticos? ¿Cuándo podemos entender que no tenemos una justicia independiente? Cuando nuestros abogados nos dicen, mire, aquí hay algo raro, los recursos que presentamos son válidos, son sólidos, etcétera, pero nos los están rechazando sin argumentación, sin una justificación. Entonces empezamos a ver fallas del debido proceso, pero que no son errores judiciales, no, sino que hay una intencionalidad y me rebotan todos los recursos y entonces yo ya empiezo a ver que este juez o que la fiscalía no es garante de mis derechos. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí o por qué nos toca a nosotros? Esa es una pregunta que nosotros siempre hacemos. ¿Por qué usted se cree perseguido político? Porque entonces ahí es cuando ya empezamos a ver que el juez o la jueza le resulta, cuando es independiente, le resulta incómodo al autoritario, al autárquico, al poder. Por eso hay una frase muy bonita de un ex juez de la Corte Interamericana, Raúl Zaffaroni, un ex juez argentino, que decía que el último bastión que le pone límite al abuso del autoritario, al abuso del ejecutivo, es el juez. Y tal vez ustedes lo han visto en Estados Unidos cuando Donald Trump toma decisiones por decreto, etcétera, y por ahí aparece un juez de un condado muy lejano y le dice, no, señor presidente, es discriminatorio esa directriz, es discriminatorio porque no se le puede dar trato, no se pueden eliminar los derechos de una persona por su nacionalidad, etcétera. Entonces uno dice, ahí hay un juez independiente imparcial. Hay una anécdota muy bonita, muy interesante. Tal vez ustedes la han escuchado. Hay un dicho que dice, todavía hay jueces en Berlín.
Es una anécdota, es una leyenda urbana que dice que había un molinero, un señor, un dueño de un molino, que llegó el rey y quería quitar el molino, ¿no? Destruir el molino, poseer el molino, porque iba a construir o iba a tomar posesión de los territorios, y entonces él se ampara ante la justicia y le da la razón al débil, porque tenía el derecho, al molinero, y le dijo al rey que no podía hacer eso. Entonces, de ahí surge la frase: todavía hay jueces en Berlín. La pregunta es, ¿todavía hay jueces en Panamá? Que el presidente sale una semana antes a decir todo lo que va a pasar en torno a el tema judicial, ¿no? El tema de aprehensiones y el tema de demás cosas. Entonces tienen un presidente adivino o mago o no sé, o de casualidad, ¿no? Entonces, los presidentes no tienen que abrir la boca sobre qué es lo que está pasando en la justicia, ¿no? Porque no es su mandato. El problema es que un presidente, aunque sea bien intencionado, aunque sea bien intencionado, si empieza a decir cómo deben resolver los jueces, cómo van a fallar, ya condiciona al juez de la causa, lo compromete, ¿verdad? Entonces, el juez tiene que ser muy potente, muy blindado para decir: a mí no me importa lo que diga el presidente, yo resuelvo conforme a la justicia. Entonces, el problema es cuando estos mensajes son tan fuertes y se cuestiona por adelantado cómo se va a resolver o cómo no se tiene que resolver, ¿verdad? O tal vez lo han visto también en Estados Unidos cuando dicen: vamos a destituir al juez que resolvió de esta manera, y quitan a los jueces y quitan a los fiscales. Todo eso es lawfare. Entonces, tal vez lo que no estamos entendiendo los ciudadanos es que el lawfare es una amenaza para la sociedad democrática, no es solo para el perseguido político, no es solo para las personas que están siendo identificadas como enemigos, entre comillas, del Ejecutivo o del poder, porque al final del día se debilita todo el sistema, todo el aparato judicial, ¿verdad? Entonces, hay otra característica del lawfare, si me lo permite, y es la mala utilización de los medios de comunicación para favorecer la cooptación de los poderes. Entonces, mire cómo lo hacen. Viene un poder ejecutivo, ¿verdad? La fiscalía o el poder judicial y filtran información inadecuadamente a medios de comunicación. Entonces, mañana sale contra usted, para poner un ejemplo, una noticia filtrada que dice que usted es un delincuente o que usted cometió, y usted no ha sido ni siquiera notificado judicialmente. Entonces, es muy raro que los medios de comunicación tengan una noticia de una persona que va a ser detenida o que está acusada de un delito cuando la persona ni siquiera ha sido notificada. Entonces, los medios de comunicación se dejan cooptar o también son cooptados. Entonces, por eso es importante tener una prensa independiente, una prensa objetiva. ¿Por qué? Porque si yo soy juez de una causa y mañana sale en los medios de comunicación nacional que si yo libero a una persona, voy a liberar a un delincuente, etcétera, cuando la gente no conoce ni siquiera el expediente ni el debido proceso, ya yo como juez tengo mucha presión de cómo resolver. Ya resuelvo con temor. Entonces me autocensuro. Entonces, lo que le quiero explicar es que el lawfare es una estrategia con tácticas muy peligrosas que no solo perjudican a una persona, sino perjudican a todo el sistema judicial. Y después va a ser muy difícil que la gente crea en el Poder Judicial o en la Fiscalía. Entonces, las fiscalías también tienen mucho poder porque en Guatemala, por ejemplo, en otros países, los fiscales abren expedientes en contra de personas señaladas o estigmatizadas en función de una directriz del Ejecutivo o del otro, cuando la fiscalía no es independiente. O bien, no abren expedientes que deberían de abrir, por ejemplo, que hay corrupción.
Entonces, hay casos en doble vía. Entonces, la gran pregunta es, qué es lo que va a hacer Panamá al respecto? ¿Cuáles son los desafíos de Panamá? Y yo creo que la defensa y la lucha contra el lawfare debe venir de la ciudadanía. Y es cuando los ciudadanos dicen, no, al Poder Judicial no se toca, ¿cierto? Pero el Poder Judicial tiene que dejarse querer por el pueblo, pero no por conveniencia política electoral, sino por su institucionalidad. Quien debe salir a defender a las calles, al Poder Judicial de los ataques que se le presentan, es el mismo pueblo, los sindicatos, los movimientos estudiantiles, las cámaras empresariales. ¿Cómo se solucionan las cosas en Panamá o en cualquier país? Tiene que haber un diálogo nacional para resolver los grandes problemas nacionales. Si ustedes tienen temas de debate nacional sobre el medio ambiente, sobre el agua, sobre la minería, sobre leyes que puedan afectar derechos adquiridos, etc., los movimientos populares, llámese cámaras de comercio, llámese movimientos estudiantiles, llámese sindicatos, etc., pueden recurrir a mecanismos de presión válidos como la huelga, las manifestaciones públicas. Esos son derechos, son derechos permitidos. ¿Pero para qué en democracia? Para sentarse a dialogar. Los gobiernos tienen que tener la humildad para sentarse a dialogar. No es que van a atender todas las demandas de la gente, no, pero sí por lo menos dejarse escuchar, dejarse dialogar. Esa es la riqueza de la democracia. Cuando a ustedes los callen, cuando hablo ustedes todos, cuando haya una mordaza a la libertad de expresión, a las manifestaciones que deben ser públicas y pacíficas, etc., habrá muerto la democracia. No la dejen que muera. El pueblo, al observar estas injusticias, se unió aún más en su lucha. Desde la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, de nuestras 53 centrales sindicales afiliadas y los más de 55 millones de trabajadores y trabajadoras que representamos en todo el continente, rechazamos las graves violaciones a la libertad sindical por parte del actual gobierno de Panamá. Reafirmar nuestra plena solidaridad a los y las trabajadoras de Panamá. Nuestro todo apoyo con Suntrax. Lo que está pasando es terrible y estamos aquí con todo nuestro apoyo. Lo llevamos desde Europa, yo vengo desde Francia, estoy diputada al Parlamento Europeo. Nuestra solidaridad total y sin lucha no hay victoria. Mi solidaridad con Suntrax es su lucha. Mi solidaridad con nuestros compañeros Saúl, Jaime, Genaro, Erasmo y muchos otros líderes perseguidos. En estos momentos difíciles, la SM estará con ustedes. Vengo aquí con un mensaje de solidaridad y de respeto. De solidaridad del Movimiento Sindical de las Américas, de la Confederación Sindical de las Américas, que representa a 55 centrales sindicales desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Un mensaje de respeto a la lucha, un mensaje de reconocimiento al Suntrax, un mensaje de obrero, de trabajadora, trabajadora, un mensaje fraterno, porque Panamá ha sido el corazón del continente y hoy es el corazón de la lucha. Los luchadores populares resisten y se defienden ante esta escalada represiva. Esta lucha no terminará hasta que se alcance verdadera justicia, se respete el Estado de Derecho y se garantice el respeto a los derechos humanos, al cooperativismo y la libertad sindical. Panamá unida siempre vencerá.